Hoy hablaremos de don Yitzhak Abarbanel. Nació en Lisboa en el año 1437 y murió en Venecia 70 años después. Como hombre de su tiempo, fue un espíritu renacentista en el sentido que se ocupó de muy distintos saberes. Teólogo, filósofo, comentarista bíblico, había estudiado Talmud, Torá, filosofía y disciplinas de tipo escolar. Es uno de los primeros sabios renacentistas judíos, como sabría esperar del tiempo que lo tocó vivir. Pero como no solo del pan vive el hombre, también se dedicó a hacer negocios. Fue empresario al servicio de los reyes de Portugal, Castilla, Nápoles y más tarde de la República de Venecia. Dicen sus biógrafos que entre las grandes obras acometidas por este personaje se encuentra el haber sido padre del gran filósofo León Hebreo. Los orígenes familiares de Abarbanel son sevillanos. De Sevilla procedían sus antecesores, pertenecientes a una familia destacados judíos que emigró a Portugal tras la persecución de 1391. Su abuelo, Samuel Abarbanel, fue tesorero de Enrique II y Juan I de Castilla. Yitzhak Abarbanel siguió sus pasos y fue tesorero de Alfonso V de Portugal, pero relacionándose con un completo contra su sucesor Juan II. Huyó a Castilla en 1483. Se instaló primero en Plasencia y luego en Alcalá de Henares y Guadalajara. Fue agente comercial y financiero de Isabel la Católica, y la que prestó importantes sumas para financiar la guerra de Granada. Una vida dedicada a servir a los reyes no tuvo el pago merecido. Se le instó a convertirse para conservar su posición en la corte cuando se dispuso la expulsión de los judíos de España. Él, junto con Abraham Señor, intentó sin éxito evitar el desastre valiéndose de su gran influencia sobre la reina Isabel. No lo consiguió y marchó al reino de Nápoles y se puso al servicio del rey Ferrante y de su sucesor Alfonso II. Tampoco ahora tuvo sosiego, ya que, habiendo sido invadido el reino por el rey francés, tuvo que exiliarse a Sicilia con el rey Alfonso II. Luego se instaló en Corfú, en la ciudad de Monopoli, en el norte de África, y por último en Venecia, donde falleció en 1508. En cuanto a su posición intelectual y religiosa, como comentarista bíblico y filósofo, Abarbanel se opuso a Maimónides, porque según él, su forma de abordar la filosofía debilitaba a la fe de muchos judíos y minaba la fortaleza religiosa de las juderías en momentos de turbulencia. Abraham prefirió centrarse en la importancia de las profecías y se mostró radicalmente opuesto a Maimónides, a quien echaba el haber hecho de la alegría filosófica un uso exclusivo. Fue famoso su comentario al libro de los profetas,
y concretamente su comentario a Josué en 16 días. Los líderes religiosos cristianos criticaron duramente su posición en los análisis que Abravanel había hecho sobre la interpretación cristiana de las profecías alusivas a la vida de Moisés, negando que Jesús de Nazaret lo fuera. Él contemplaba la llegada de un tiempo en el que la diáspora terminaría con el regreso del pueblo judío a la tierra de la promesa. Y llegó ese momento, reinaría la paz, traída por el Mesías para toda la humanidad. Creyó que los tiempos mesiánicos no estaban muy lejos. Era un sionista. Como sionistas, en esencia, fueron siempre los principales pensadores y líderes religiosos judíos en Occidente. Fiel a la sociedad de su tiempo, comparó las monarquías descritas en el libro primero de Samuel con las monarquías de la época. Abravanel no solo es conocido por su brillantez intelectual, sino también por su talento como financiero y diplomático. Su carrera política había comenzado hacía tiempo en Portugal, como agente personal de Alfonso V. Como tesorero adoptó la por entonces novedosa posición de utilizar a menudo su propia fortuna junto con las del Estado. En 1471, en que 250 judíos fueron tomados rehenes por el rey portugués, Abravanel ayudó a reunir fondos para su rescate. Su influencia entre los ricos cristianos de Portugal perdió el gran predicamento que había tenido en Portugal cuando en 1481 subió al trono portugués Juan II, monarca poco amigo de los judíos. A punto estuvo de ser ejecutado, pero logró huir hasta la ciudad castellana de Segura de Orden. Herido por la ingratitud mostrada por Juan II, Abravanel se decidió a dedicar el resto de su vida al estudio del judaísmo. Pero fue un propósito que se vería truncado en parte cuando en 1484 Fernando el Católico le ofreció ser recaudador de sus impuestos, a pesar de ser cargo que la ley prohibía ejercer a un judío. Abravanel aceptó el cargo porque lo suyo era las finanzas y sobre todo porque pensó que una relación tan cercana con el rey serviría para mejor proteger a su pueblo de las insidias de un personaje peligroso, Torquemada. Como hombre previsor y conocedor de los reveses de fortuna, parece que logró evadir a Portugal parte de sus riquezas cuantiosas, porque se sabe que por entonces hizo préstamos millonarios a la corona. Además de ser recaudador de impuestos real, sirvió a la reina Isabel la Católica como privado y agente financiero personal. Son muchos los historiadores que cifran la cantidad del préstamo otorgado por Abravanel a la reina Isabel en 1,5 millones de maravedíes, suma que sería utilizada en la conquista de Granada. Su poder e influencia en Castilla fue grande,
pero nunca igualó el que tuvo en Portugal en tiempo de Alfonso V. En la corte de los reyes católicos gozó de predicamento, pero estuvo vigilado. Se le dio el cargo de portavoz de los judíos. Poca cosa para lo que se avecinaba. Tras haber provisto a Fernando e Isabel con lo necesario para la conquista del Reino de Granada, Abravanel recibió la dolorosa noticia del edicto de expulsión. Para abortar aquella terrible decisión, él y Abraham Señor ofrecieron grandes sumas a la corona, pero fue inútil. En mayo de 1492, Abravanel fue presionado para que renunciara a la religión de sus padres. Era la única forma de conservar su poder, su riqueza e influencia. Se negó. Pudo conseguir que su hijo huiera y él se trasladó a Nápoles. Le fue concedida la gracia de poder llevar consigo 1000 ducados de oro si renunciaba a cobrar los préstamos hechos a los reyes. Consiguió salvar algo más de su fortuna, amortiguando así el golpe. En Nápoles escribió sus conocidos comentarios a la Biblia. Parecía que su vida se iba a encaminar definitivamente hacia el estudio y la redacción de sus obras. Pero no fue así. El rey de Nápoles le llamó y le ofreció ser recaudador de los impuestos. Tampoco esto duró. Él y su rey fueron empujados al exilio por la invasión que del reino napolitano hizo Francia. En el proceso, tras tantas ideas venidas, perdió lo más valioso, su biblioteca. Se estableció por último en Venecia, donde murió en los primeros años del siglo XV. Gracias. Todo el avantaje contigo.